Un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Quiero hablar de algo muy importante para mí en esta oportunidad, ya que algunos me han cuestionado y me han dicho, mira profesor, o mire profesor, ¿por qué razón usted señala a la oposición como los enemigos del pueblo? En esta reflexión quiero tratar sobre eso. ¿Por qué yo señalo a la oposición como los enemigos del pueblo salvadoreño? Tengo ahorita las 7 de la noche con 21 minutos de este día viernes 6 de marzo de este año lectivo 2026. Quiero dar una serie de razones del por qué yo señalo a la oposición como los enemigos del pueblo salvadoreño. Ya he dicho en muchas ocasiones que la oposición no es oposición, son enemigos del pueblo salvadoreño que es honesto, honrado y trabajador. Entonces voy a ser breve, pero eso sí, básico en el pensamiento que quiero desarrollar en esta oportunidad. ¿Por qué la oposición? ¿Por qué estos son enemigos del pueblo salvadoreño? Porque el argumento de ellos siempre es volver al pasado. Y volver al pasado significa volver a ese escenario de violencia, de corrupción que hubo en nuestro país. Solo piensa el deseo de los opositores, volver al pasado. Es decir, ellos quieren que volvamos en donde se vea el accionar de las maras, de los pandilleros terroristas, donde ellos estén extorsionando al pueblo, pidiendo la mal llamada renta, y aquel que no la da, a ese lo matan. Volver al pasado es ver a los pandilleros terroristas despojando a miles y a miles y a miles de salvadoreños de sus casas, de sus hogares, y muchos huyendo hacia el extranjero, hacia diferentes países del mundo, sobre todo a los Estados Unidos. Volver al pasado, como es el deseo de la oposición, es que se incremente la violencia, en donde sigan las violaciones de las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las adultas, las mujeres. Y ese entramado de corrupción, en donde los gobiernos no solamente permitieron el accionar de los pandilleros terroristas, y no solamente pactaron con ellos a cambio de un apoyo electoral, sino que ellos saquearon las arcas del Estado, se robaron miles y miles y miles de millones de dólares de nuestro país, de los impuestos del pueblo, que es honesto, honrado y trabajador. Entonces, solamente alguien que sea enemigo de otra persona puede aspirar a volver al pasado. Por eso, los que se hacen llamar oposición son enemigos del pueblo salvadoreño. Quieren vernos hundidos en la pobreza, en la violencia. Quieren regresarnos al pasado, donde no hay oportunidades de trabajo, en donde se profundiza en la miseria. Por eso son enemigos del pueblo salvadoreño.
Solo un enemigo puede desearnos y llevarnos hacia esos males. Entonces estos no son opositores, son enemigos del pueblo salvadoreño, que es honesto, honrado y trabajador. Bien, por otra parte tenemos a los enemigos del pueblo, estos del partido Arena, FMLN, el partido Nada de Vamos, y ese montón de organismos, de ONGs, que son fachadas nada más. Son enemigos del pueblo salvadoreño. Entonces, todos estos tienen algo más en común, tienen otras características. No solamente se declaran de esa manera, de esa forma, también, fíjese, el trato que le dan al pueblo. Como no tienen argumento, no tienen nada que ofrecerle al pueblo, no tienen un bien, un bienestar que ofrecerle al pueblo salvadoreño, ellos lo maltratan. Al pueblo le dicen ignorante, imbécil, estúpido. O sea, es un maltrato continuo día a día que ejerce la oposición, porque son enemigos del pueblo salvadoreño. Además, fíjese que todos estos opositores que son enemigos del pueblo salvadoreño, no solamente nos desean el mal, no solamente maltratan al pueblo, también le mienten al pueblo salvadoreño. Entonces, ¿cómo vamos a decir lo contrario de ellos? ¿Cómo vamos a decir que son amigos del pueblo? No, son enemigos del pueblo salvadoreño. Entonces, como digo, es una retahíla de mentirosos. Quieren hacerle ver al pueblo que estamos viviendo una dictadura cuando no hay dictadura. Lo que hay es una plena democracia, una plena libertad en nuestro país. Quieren hacer ver que hay una gran corrupción cuando no hay corrupción. Entonces, es un grupo de mentirosos. Dicen que no hay desarrollo cuando ya inició el desarrollo. No hay oportunidades, dicen ellos, cuando hay oportunidades. Que el gobierno no ha hecho nada por el pueblo, cuando el gobierno está haciendo obras tras obras a favor del pueblo salvadoreño, en la educación, en la salud, modernizando la infraestructura del país, llamando a la inversión local y llamando a la inversión extranjera, el turismo. Hay oportunidades, hay obras. Y los opositores dicen que no. Entonces, por esas razones, yo digo, son enemigos del pueblo salvadoreño. Estos de Arena, FMLN, estos de Vamos, que quieren volver al pasado, son enemigos del pueblo salvadoreño, que es honesto, honrado y trabajador. Solo viven atacando al presidente Bukele, la gran imagen, el excelente trabajo del presidente Nayib Bukele en la nación. Porque ellos están buscando cómo entrar al gobierno para hacerle daño al pueblo salvadoreño. Cuando atacan al gobierno, cuando atacan al presidente, los opositores están atacando al pueblo salvadoreño. Porque el pueblo salvadoreño defiende al gobierno, defiende al presidente Bukele. Y el presidente Bukele y su gobierno defiende al pueblo salvadoreño, que es honesto, honrado y trabajador. Entonces, ¿por qué decir que estos son amigos? No, son enemigos del pueblo salvadoreño. Pero poco a poco vamos llegando al 28F del 2027 y ahí el pueblo, estoy seguro, la encuesta lo dice, las encuestas lo dicen, con esa aceptación grande que obtiene el presidente Bukele ante el pueblo salvadoreño, más de un 92%, ya con una tendencia llegando al 100%. Entonces el pueblo cuando
cuando invoque al soberano mismo, el soberano cuando se manifieste va a pulverizar de una vez por todas a los enemigos del pueblo salvadoreño. Bien, muchas gracias. Reflexionemos para que tomemos las mejores decisiones para el bienestar de nuestro país y lo podamos entregar un país sano, un país en progreso, en desarrollo a nuestras futuras generaciones, donde hayan más oportunidades de trabajo, de empleo, de desarrollo. Dios bendiga a todo el pueblo salvadoreño.